nuestra cuarta sesión vamos a revisar los tópicos relativos a la evaluación de los riesgos y la investigación y la declaración de los accidentes y enfermedades profesionales. Al respecto de la evaluación de los riesgos, nosotros tenemos que recordar de que lo que queremos prevenir son dos cuestiones principalmente: los accidentes del trabajo y el otro, las enfermedades profesionales. Por lo tanto, tenemos que tener sistemas de evaluación tanto de accidentes como también de enfermedades. Por una parte, la evaluación de los accidentes tiene que ser hecha la evaluación de los riesgos de accidentes tiene que ser hecha por personal competente, personal capacitado. También estas personas tienen que tener conciencia de cuáles son sus habilidades, cuáles son sus competencias, con el propósito de no abordar temas que no tenga capacidad de ser abordados profesionalmente ni técnicamente. Aquí nosotros tenemos que hacer una salvedad. Generalmente se evalúan los riesgos utilizando el VEP, eso en la minería al menos, el valor esperado de pérdida, donde dependiendo de las personas se va a ver si es que tiene una ponderación de 1, 2 o 3, 1, 2, 3 o 4, 5 y 6, alto, medio, bajo, menos crítico, medio crítico. Eso va a ser dependiendo de los proyectos, pero básicamente es lo mismo. Yo les recomiendo que además de utilizar el VEP, que eso es una súper buena herramienta para hacer los primeros levantamientos de los riesgos, ustedes utilicen otro tipo de evaluación, una evaluación de riesgos específico para la particularidad que ustedes deseen llevar a cabo a evaluar, digamos. En este sentido, ustedes pueden utilizar el índice de explosividad, Dow, pueden utilizar el HACCP para los riesgos biológicos y químicos, pueden utilizar el método de evaluación de William T. Fine para hacer todo cuantificable a dinero, o pueden utilizar el método de evaluación de riesgo de enciendo de Frame, entre otros. Hay un montón de métodos de evaluación de riesgo. Yo les recomiendo, si es que quieren abordar un poco mejor estos tópicos, busquen el texto del señor Juan Carlos Rubio Romero, Evaluación de Riesgos Específicos, y ahí salen en detalle. Por otro lado, nosotros tenemos que evaluar los riesgos de enfermedades profesionales. Y para poder llevar a cabo estas evaluaciones tenemos que tener un catastro de cuáles son aquellas actividades, así como los riesgos presentes en el proceso productivo que nos puedan provocar alguna patología. Por lo tanto, tener clara la película, digamos, de cuáles son la clasificación de los riesgos. Y en ese sentido, irnos otra vez a primer año de universidad y recordar cómo se clasifican los riesgos químicos, cómo se clasifican los riesgos biológicos, cómo se clasifican los riesgos físicos y hoy en día también los riesgos psicosociales. Una vez que nosotros tengamos claridad con estos riesgos presentes en el lugar de trabajo, entonces vamos a tener que adoptar las medidas correctivas. Y en este sentido, las medidas correctivas no van a ser otra que medidas que apunten a los trabajadores, medidas que apunten a la mejora del ambiente de trabajo y medidas que apunten a la mejora del medio ambiente. Ojo que cuando se habla de medio ambiente, yo voy a tomar en consideración, por ejemplo, los riles. O voy a tomar en consideración el plan de manejo de residuos sólidos peligrosos, por nombrarles algunos aspectos. Entonces, una cosa es lo que nosotros vamos a hacer a los trabajadores, que eso serían mediciones personales de los lugares de trabajo, de los ambientes de trabajo. Luego, la medición del ambiente de trabajo, y ahí nosotros vamos a ver concentraciones de contaminantes en los lugares, en los puestos de trabajo. Y las mediciones ambientales, que eso es, digamos que, de las puertas de nuestra industria o nuestra faena hacia afuera. ¿Cómo es que nos vamos a comportar con esto? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer ahora, desde el punto de vista de las evaluaciones de riesgo, tenemos que tener en nuestro plan de gestión integrado, o nuestro plan integrado de gestión, que es lo mismo, ¿no es cierto?, claridad, qué vamos a hacer con los riesgos de accidente y qué vamos a hacer con los riesgos de enfermedades, y para cada caso, cuál es la metodología de evaluación específica que vamos a utilizar. Para el caso de los accidentes, les reitero, vale mucho utilizar el valor esperado de pérdida porque yo voy a hacer un catastro amplio. Pero les recomiendo que después, para cada actividad en particular, métodos de evaluación de riesgos específicos, que les cuantifiquen claramente de qué se trata, cuánto es, cuánto cuesta. Lo más importante aquí, acuérdense siempre, es cuánto cuesta. ¿Cuánto cuesta ese accidente? ¿Cuán caro para mí es no prevenir esto? Y en la medida en que yo prevenga, ¿cuánto cuesta implementar esto versus el que yo no lo haga? Entonces, en estos sistemas de evaluación, por ejemplo, el de William T. Fine, que lo lleva todo a dinero, es muy útil para hablar con, en este caso, administradores de proyectos o gerentes de empresa que no están comprendiendo todavía estos énfasis en prevención de riesgo de la seguridad social, pero sí entienden del negocio que si es que no toman una medida, el negocio se les va a ver deteriorado. Por lo tanto, económicamente hablando, nosotros tenemos que evaluar nuestros riesgos, decir cuánto cuesta.
¿Cuál es el tema ahora con las enfermedades profesionales? Es muy difícil poder decir cuánto me va a costar esto, porque depende cuándo se enferme la persona, o depende también cuánto tiempo va a estar enferma, cuánto tiempo son los días de ausencia y qué tipo de patología va a ser la que va a padecer el trabajador. Entonces, si es que esta patología es crónica o va a ser una exposición aguda que puede terminar con la muerte, o dependiendo de la susceptibilidad individual de las personas, le provoque una reacción sistémica, quién sabe. Entonces, lo que se tiene que hacer aquí para poder establecer cuáles son los riesgos de enfermedades profesionales es el plan de seguimiento epidemiológico. Es un programa de salud ocupacional en el cual la piedra angular de todo esto va a ser el examen de preempleo, pero un examen de preempleo que esté bien hecho y sea muy acucioso en cuanto a los exámenes fisiológicos. No quedarse con las baterías que nos ofrecen las mutuales, sino que según los requerimientos propios, los que nosotros tengamos como profesionales, las inquietudes que nos planteen nuestro proceso productivo, que nos haga pensar de que puede ser causante de una enfermedad profesional, entonces nosotros vamos a solicitar a la mutual que le haga esos exámenes preempleo para tener una línea de base, saber cómo fue que entró esta persona a trabajar con nosotros. Y después, de ser posible, y esto es lo óptimo, hacer exámenes ocupacionales cada 6 meses. Y estos exámenes ocupacionales van a tener una batería semejante de exámenes que los que me hicieron en el de preempleo o preocupacional. Con esto, nosotros vamos a hacer una lista de cotejos, se podría decir, así entre comillas. Vamos a ver cuál fue la condición de salud con la que entró el trabajador, y a los 6 meses si es que la mantiene, tiene que estar igual, y al año igual, y al año 6 meses igual, y a los 10 años igual. De lo contrario, nosotros tenemos que tomar las acciones correctivas. En este sentido, entonces, la batería de exámenes va a depender de los riesgos que nosotros podamos observar en los lugares de trabajo. Y este tema de las observaciones en los lugares de trabajo, nosotros también lo vamos a abordar desde otro punto de vista. Y ya no le vamos a llamar más observaciones o inspecciones de los lugares de trabajo, de hecho que lo son, pero vamos a elevar nuestro concepto en el sentido de la utilización de las palabras técnicas que yo les decía en la primera sesión. Ustedes lo que van a empezar a referirse es a investigaciones etnográficas de los lugares y de los puestos de trabajo. Etno de personas, individuos, y gráfico pues de describir. Entonces la etnografía es la descripción de los comportamientos de las personas. Y hoy en día prevención de riesgo se basa muchísimo en la seguridad comportamental y en las actitudes inseguras y en el grado de comprensión de los trabajadores y la aplicación a su vez de los contenidos que se les han entregado en el derecho a saber o en las capacitaciones, el entrenamiento laboral, etc. Entonces, en este sentido, cuando yo hablo de investigaciones etnográficas, yo voy a tener determinadas técnicas de observación de los comportamientos permisivos de los trabajadores, comportamientos permisivos que nos puedan desencadenar accidentes, comportamientos permisivos que nos puedan desencadenar enfermedades o vicios en los procedimientos de trabajo, o podemos diagnosticar también de pronto situaciones que no habíamos considerado antes y que en el proceso de observación salen a la luz. Por lo tanto, nosotros podemos investigar estas actividades. Dentro de la evaluación de los riesgos, nosotros podemos hacer observaciones participantes, observaciones no participantes o procesos de investigación-acción. Es decir, procedimientos en los cuales nosotros vamos a encontrar el resultado, vamos a identificar cuál es la fuente de riesgo, vamos a resolverlo y ese va a ser el resultado de nuestra investigación y actuamos. Por lo tanto, el hecho de que nosotros identifiquemos cuáles son los riesgos nos da pie también para hacer la investigación de los accidentes, porque vamos a tener claridad de cuáles son los hechos y los factores de riesgo. Esta investigación de accidente tiene que ser llevada a cabo por personal idóneo capacitado. Nosotros nos dice el decreto 54 que el comité paritario va a ser uno de los instrumentos de la ley que está facultado para hacer investigaciones, lo cual está muy bien. Esta investigación, como siempre nosotros sabemos, va a determinar las causas del accidente, causa de las enfermedades, para nosotros tomar las medidas correctivas necesarias. Una vez que nosotros identificamos esto, vamos a llegar también a la etapa de la información y la concientización de los trabajadores, que vamos a ver en nuestra sesión número 5.